Estimados hermanos, el tema de hoy es: Señor, aumentanos la fe. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, dicen a los creyentes que sin fe es imposible agradar a Dios, que andamos por fe y no por vista, y que todo lo que no procede de fe es pecado. Por tanto, es por la fe que somos lo que somos en el Señor. Y es por la fe que un día estaremos con Dios en las moradas eternas. Así pues, la fe es fundamental en todos los momentos de la vida del cristiano, y especialmente en los momentos difíciles. Conscientes de todo lo expuesto, los discípulos de Jesús le dijeron un día: Señor, aumentanos la fe. Hablemos de ello. Todas las cosas en la vida de los cristianos suceden por medio de la fe. Por medio de la fe se recibe la salvación de Dios en Cristo. La salvación de gracia se recibe por medio de la fe, es decir, que la fe es el instrumento, es el recipiente a través del cual bebemos de la gracia de Dios. Dice Efesios 2:8, por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice Primera de Pedro 1:9, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas.
La fe que salva es en la persona y en la obra de Jesucristo. No hay fe sino en Cristo. En Mateo 9, 20 y 22, una mujer enferma se le acercó por detrás y le tocó. Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Toda la Biblia insiste en que la fe es en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice las Escrituras, dice la palabra de Dios. La fe en Jesucristo hace que el Señor conceda el perdón de los pecados. Dice Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. En Gálatas 3:26 se dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe también purifica el corazón, dándole virtud y conocimiento. Dice Hechos 15:9, purificando por la fe sus corazones. Y en 2 de Pedro 1:5 se nos dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. En definitiva, la fe santifica. La fe santifica al creyente. Le hace virtuoso, le hace puro, le da conocimiento, le lleva a ser semejante al Hijo de Dios. Por medio de la fe también el Señor concede soberanamente diversas dádivas de gracia a sus hijos, como el cumplimiento de promesas espirituales, generales o particulares. En Gálatas 3:14 se nos dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Por tanto, es por medio de la fe que las promesas de Dios se cumplen. Y al cumplirse, alcanzan a las personas que tienen esa fe. También la fe es el medio a través del cual Dios da bienes temporales como la sanidad extraordinaria, sobre enfermedades incurables o difíciles de superar. En Hechos 14, 9 al 10, se nos dice que Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, a cierto hombre le dijo: levántate, y él anduvo. Y en Santiago 5:15 se nos dice que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Por tanto, hemos visto en este punto primero cómo el Señor, a través de la fe, nos concede diferentes beneficios tan grandes como la salvación, beneficios espirituales como la salvación, beneficios como el perdón de pecados, beneficios como el ser hijos de Dios, como la santidad, beneficios también como dones temporales, como puede ser la sanidad, hemos mencionado, pero también podríamos hablar de la prosperidad o de cualquier otro tipo de bienes de tipo temporal necesarios para esta vida. Pero la fe, además de ser necesaria para todas las cosas mencionadas, estas cosas que tienen que ver con la salvación y con la vida en esta tierra, la fe es necesaria para superar ciertas situaciones de la vida. Ciertas situaciones de la vida que requieren una fe aún mayor. Es decir, que en la vida, además de las situaciones ordinarias,
además de la necesidad que tenemos todos de la salvación y las situaciones ordinarias del día a día, además de todo esto, necesitamos en ciertos momentos de una fe mayor. Los discípulos fueron conscientes de que la cantidad de fe fluctuaba en ellos. Es decir, que la fe no siempre estaba presente en ellos en la misma medida e intensidad. Ellos se dieron cuenta, como nos dice Pablo en Romanos 12:6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. En este texto Pablo habla de la medida de la fe. Y ellos, los discípulos, se dieron cuenta de que no siempre tenían la misma medida de fe. No siempre tenían la misma intensidad de fe. Se dieron cuenta que a veces tenían poca fe, o que a veces tenían mucha fe. En Mateo 14:31, Jesús les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Poco más tarde, Jesús le diría a Pedro que era bienaventurado por la fe abundante que tenía para creer que él era el Cristo, el Mesías. Y en Lucas 7:9, Jesús se maravilló de cierto hombre y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por tanto, en definitiva, la fe es algo que está en las personas en diferentes medidas, según los momentos, según los tiempos en los que las personas se encuentran, según los tiempos del ánimo, del desánimo en los que las personas se encuentran, según las situaciones también por las que atravesamos, por diferentes causas, no siempre la fe está en nosotros en igual medida. Y los creyentes del Nuevo Testamento, los discípulos, se dieron cuenta de ello. Es por eso que los discípulos se dirigieron a Jesús y le dijeron en Lucas 17:5-6, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ellos pidieron un aumento de fe. Y el Señor les dijo que sí, que la fe era muy importante en la vida. Tan importante que solo las cosas grandes se pueden hacer con fe. También las cosas pequeñas necesitan de fe. Pero si las cosas pequeñas necesitan de fe, ¿cómo no lo van a necesitar las grandes? Así pues, ellos dijeron, aumentaron la fe, y el Señor les dijo, si tuvierais fe, aunque fuera poca, podríais hacer grandes cosas. Podríais recibir grandes cosas de parte de Dios. Pero, ¿por qué ellos pidieron un aumento de fe? ¿Por qué? Porque ellos pidieron al Señor que les hiciera un don, una dádiva de fe, que les aumentase su capacidad de creer y de confiar en Él. ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando el Señor con ellos cuando le pidieron, Señor, aumentanos la fe? Les hablaba de diversas situaciones difíciles de la vida por las que tendrían que pasar. El Señor les hablaba de los tropiezos
podemos tropezar o ser piedras de tropiezos para otros. En Lucas 17, 1 al 2, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por tanto, el Señor les está hablando de los tropiezos, de cómo los tropiezos nos hacen tropezar a nosotros o cómo nosotros podemos ser de tropiezo para otras personas. En definitiva, los tropiezos eran malos para nosotros o para otros. Y el Señor advierte: ay de aquel por quienes vienen los tropiezos. Y habla de una severa reprensión de parte de Dios para quienes son de tropiezo. Y esta es una de las cosas de las que Jesús estaba hablando a los discípulos. Vendrán tropiezos y en ellos podéis tropezar. Vendrán tropiezos y vosotros podréis ser la causa de esos tropiezos. Por tanto, el Señor les estaba hablando de algo complejo, difícil, de algo problemático, algo que sucedería y en lo que ellos se verían inmersos. También el Señor les hablaba de los conflictos que surgen entre las personas. La relación entre las personas no siempre es buena, es cordial, es afable. Las relaciones humanas generan conflictos. Conflictos que se solucionan solo mediante el perdón al ofensor, cuando éste se arrepiente y pide perdón, o mediante el reconocimiento de pecado, el arrepentimiento y la petición de perdón, si uno es el ofensor. En definitiva, los conflictos se arreglan mediante el perdón del ofensor y mediante el arrepentimiento de aquel que ha hecho lo malo, que ha ofendido y busca al ofendido para que éste le perdone. También esto es complejo, también esto es complicado. Tan complicado como los tropiezos de los que hablaba Jesús son los problemas entre personas, la reconciliación entre personas, porque es difícil para el ser humano arrepentirse y pedir perdón, y es difícil perdonar a quien nos pide perdón. Por tanto, estando hablando el Señor de estas dos cosas complejas, difíciles, que se darían en la vida de los discípulos, los tropiezos y los conflictos interpersonales, solo se podían arreglar estos conflictos de una forma, de una manera complicada, pidiendo perdón, perdonando. En definitiva, el Señor está hablando de algo que los discípulos vieron como muy difícil de entender y de llevar a cabo. Y en ese contexto es el que ellos dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En el contexto de situaciones difíciles, como la que plantea Lucas 17, 3 al 4,
Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. En este contexto de dificultad es que ellos dicen, Señor, aumentanos la fe. Y es que las situaciones difíciles de la vida, hemos mencionado dos, las dos de las que hablaba Jesús en el contexto de esta frase, Señor, aumentanos la fe. Pero hay otras muchas situaciones difíciles que se darán en nuestras vidas. Y al igual que estas, requerirán de nosotros una mayor fe. Una mayor fe. No solo fe, sino una mayor fe. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Las situaciones difíciles de la vida requieren del creyente una fe que le ayude a enfrentarse a esas situaciones y superarlas, venciendo los obstáculos que provienen de uno mismo. Este es el problema. Este es el problema que detectaron los discípulos, que esas situaciones difíciles lo eran en realidad porque nosotros mismos, con nuestra humana condición débil, pecaminosa, ponemos obstáculos para que esas situaciones se arreglen, se solucionen, se gestionen adecuadamente. Los discípulos vieron que aquello de lo que hablaba Jesús, los tropiezos, ser de tropiezo, hacer tropezar a otros o tropezar nosotros en los tropiezos puestos por otros, o pedir perdón, o ser perdonados. Qué difícil, qué difícil, qué difícil por nuestra naturaleza humana. Esta es la razón por lo que a veces nuestra fe decae y deja de actuar en la medida que necesitamos. Esta es la razón. Somos nosotros los que hacemos difíciles a los problemas de la vida. Nosotros mismos hacemos que los problemas, que en sí mismos son difíciles o complejos, pero nosotros con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, los hacemos todavía más difíciles, más complicados. Por ejemplo, el miedo. Esta es una de las reacciones más frecuentes de los creyentes, de las personas, ante los problemas. El miedo. El miedo a la adversidad. El miedo a las consecuencias de tropezar o de hacer tropezar. El miedo a pedir perdón. El miedo a perdonar. Porque hay en nosotros sentimientos negativos que nos hacen creer vanamente que no podemos perdonar, que no debemos perdonar. El miedo es, en primer lugar, un obstáculo que solemos presentar para la resolución de problemas, de conflictos. El miedo nos colapsa y nos hunde. El miedo
es como agua que apaga el fuego de la fe. Dice Mateo 14, 30 al 31, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo llevó a Pedro ante aquella situación de dificultad, le llevó a hundirse. El miedo nos hunde, nos colapsa, nos impide tener la fe. Hombre de poca fe, le dijo Jesús a Pedro. El miedo es una de las causas de que no siempre tengamos la medida de fe ante los problemas. En segundo lugar, la duda. La duda que surge cuando olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado y que puede seguir haciendo en el presente. La duda nos confunde. Nos confunde. La duda nos hace caer en una situación de desconocimiento sobre el bien, sobre el mal, sobre el camino a tomar en un momento dado. El miedo nos confunde y nos desvía de la verdad, nos desvía del Señor. La duda nos hace quitar la mirada del Señor. El miedo y la duda en muchas ocasiones van juntos, tristemente. Miedo y duda. Unas veces solo miedo, otras solo duda, pero con bastante frecuencia. Miedo y duda van juntos. En el texto que hemos leído los encontramos concretamente juntos. Nos dice Mateo 14, 30 al 31, que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Veis? En este caso, el miedo y la duda iban juntos. En otras ocasiones, pues, puede existir solo miedo o solo duda. En Mateo 21, 20 al 21, los discípulos decían, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús les dijo, si tuviereis fe y no dudareis, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. En este caso Jesús habla solo de la duda. En cualquier caso, el miedo y la duda, o el miedo o la duda, según el caso, son obstáculos que proceden del corazón humano para la resolución de los conflictos con una fe abundante, con una fe que espere en el Señor, que descanse en el Señor, que busque en el Señor una salida. Hay también una tercera causa de la falta de fe, de la poca fe para resolver los conflictos, para abordar los problemas, y es la presencia de una conciencia acusadora. Debido a mantener pecados o desencuentros personales pasados sin resolver adecuadamente. Cuando las personas tienen problemas entre sí,
y no se resuelven adecuadamente, nos queda una conciencia mala, una conciencia acusadora. Cuando pecamos y no resolvemos adecuadamente nuestros pecados, nos queda una conciencia mala, una conciencia acusadora. Y vivir con una conciencia acusadora produce un pesar interior. Quienes han hecho lo malo y no lo han resuelto adecuadamente, no son felices. Tienen permanentemente una sensación, un sentimiento, un pesar interior pesimista, negativo, que genera una ausencia de fe, que impide esperar que Dios sea la solución a problemas presentes. Quienes no han resuelto adecuadamente el pasado no pueden vivir un presente ni un futuro esperanzador, porque siempre por la conciencia acusadora tendrán miedo o duda. Fíjense que todas estas cosas que estamos diciendo, al final todas ellas pueden ir juntas. El miedo, la duda, la conciencia acusadora. Una persona que tiene asuntos pendientes, que tiene cosas sin resolver en su vida, siempre tendrá miedo de lo que pueda pasarle a él en la vida o a sus seres queridos. Tendrá miedo. O tendrá miedo de que Dios no quiera darle una salida a sus problemas. Tendrá miedo porque pensará que cualquier cosa que le sucede es un juicio, es un castigo. Las personas que no tienen una conciencia limpia, una conciencia liberada de culpa por la presencia de asuntos pendientes sin resolver, siempre tendrán miedo, duda, siempre tendrán una actitud pesimista, negativa, no serán felices. Estos son obstáculos para tener la fe necesaria, suficiente, en los momentos ordinarios y extraordinarios de la vida. Dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cómo podemos conseguir que aumente nuestra fe? ¿Cómo podemos librarnos de estos obstáculos que nuestro propio ser, nuestra propia naturaleza humana pecaminosa aportan a los problemas, a las cosas que nos pasan, que nos suceden, y las complican más? ¿Cómo podemos conseguir que aumente nuestra fe? Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Lucas 17, 5 al 6. ¿Cómo podemos conseguir que aumente nuestra fe? En primer lugar, recordando que la fe es un don de Dios. Ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. La fe no es algo nuestro, es un don de Dios, un don que Él nos da, y una vez que lo tenemos, somos nosotros los que creemos con el don de Dios. Es como si Dios te da la sabiduría, la capacidad de ser un
buen pintor, un buen dibujante. Pues bien, cuando tengas que dibujar, eres tú el que dibujas. Pero lo haces con la capacidad, con la sabiduría que te dio Dios. Igual sucede con la fe. Es un don de Dios la fe. Pero cuando uno la ejercita, pues decimos que estamos creyendo, que creemos. En Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. He rogado que tu fe no falte. La fe la da Dios y Dios también puede hacer que ésta no nos falte. Él puede hacer que no nos falte. Porque nuestra tendencia, como hemos visto, por el pecado, es apagar la fe. Nuestra tendencia es bajar el nivel de fe que Dios nos da. Dios nos da la fe y nosotros, por nuestro pecado, tenemos la tendencia de sofocar la fe, de hacer que esa fe vaya a menos, afloje en nosotros, de modo que en algún momento el Señor tenga que decirnos, ¿cómo no tenéis fe? El Señor le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, y después les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Porque ellos, con su pecado, habían bajado el nivel de fe. Por tanto, tenemos que recordar que la fe es un don de Dios. Un don que Él da mediante el Espíritu Santo, que aplica su poder dando oído a las personas para la palabra de Dios. Dice Isaías 55, Jehová el Señor me abrió el oído. Jehová el Señor me abrió el oído. Y dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, Dios da el don de la fe, dando la capacidad de oír la palabra de Dios. Por tanto, la fe tiene que ver con el poder del Espíritu Santo y tiene que ver con la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo aplica la palabra a nuestras almas y nos da la capacidad de creer a la palabra. No de creer cualquier cosa. La verdadera fe cree a la palabra de Dios. Creer en otras cosas, hay gente que cree en muchas cosas, extrañas incluso. Eso no es fe, eso es superstición. La fe, según la Biblia, es creer a Dios. Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Eso es la fe, creer a Dios. Lo que otros consideran fe, fe en cuestiones humanas o fe en cuestiones que tienen que ver con idolatría, todo eso para Dios no es fe. Eso es vana fe o superstición. Por tanto, por el oír en el Espíritu la palabra de Dios, se recibe el don de la fe. Y por esa fe se recibe y da crédito a las enseñanzas de la palabra de Dios, como única y absoluta verdad. Quien oye en el Espíritu cree a la palabra. Cree a Dios, cree a la palabra. Y quien oye a la palabra creyendo, quien la oye creyendo, cree más aún. Por tanto, una persona que escucha la palabra tendrá fe. Y una persona que escucha la palabra con fe tendrá más fe aún. En Gálatas 3:2, Pablo habla del oír con fe. El oír con fe. Hay que oír con fe. Y en Hebreos 4:2 se nos dice que a algunas personas no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por tanto, la palabra que es oída con fe aprovecha
porque aumenta la fe, y la palabra que es oída sin fe desaprovecha a aquellos que la oyen, porque si se oye sin fe, la fe, pues, en el caso de que quede algo, pues va desapareciendo poco a poco. Y en el caso de que no exista, pues evidentemente seguirá sin existir. En definitiva, la fe debe mantenerse. La fe que Dios nos da como don debe mantenerse. Y debe mantenerse firme en el tiempo para que pueda crecer. No podemos decir al Señor, aumentanos la fe, si no tenemos previamente fe. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe que tenemos. Somos conscientes de que tenemos fe, pero somos conscientes de que necesitamos más fe para sobrellevar los asuntos difíciles de la vida, para sobrellevar los problemas, porque de nosotros emana el miedo, emana la duda, por la mala conciencia, por tantas situaciones o por tantas cosas humanas pecaminosas. En nosotros hay una tendencia a apagar la fe. Señor, la fe que tenemos, auméntala, aumenta la fe. Por tanto, el que tiene fe y quiere hacer frente a los problemas de la vida con más fe, para garantía de una resolución de sus problemas adecuada y correcta, la persona que quiere tener fe, lo primero es mantener la fe que tiene. Quien no mantiene la fe que tiene no podrá ver su fe aumentada, no podrá crecer en la fe. Esto es lo primero que tiene que hacer una persona sincera que dice que quiere crecer en la fe. Mantener en primer lugar la que tiene. Para poder decir, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe que tengo a este nivel. Señor, tengo una fe, digamos, por ejemplo, de grado 2. Señor, sé que con una fe de grado 2 no puedo hacer frente a problemas de la vida para los que se requiere una fe de grado 5, de grado 6. Auméntame la fe. Pero si quieres ver tu fe aumentada a grado 5, grado 6, ojalá a más, como mínimo debes mantener la fe que tienes. Por tanto, la fe es un don de Dios, por el Espíritu, por la palabra. Pero si quieres que tu fe aumente, tienes que pensar en qué estado me encuentro, en qué nivel de fe me encuentro. Y dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Esto es lo primero. Saber en qué nivel de fe estás, mantenerte firme en él y a partir de ahí crecer. Un creyente voluble en su nivel de fe es como un jugador de parchís, que a veces es hábil y otra es muy torpe. Estas personas nunca pueden crecer, porque aunque a ratos se avance un poco en la partida, siempre se termina volviendo a la casilla de salida. El que es hábil unas veces y torpe otras, basta con que en algún momento sea torpe para que lo eche todo a perder. No se puede ser hábil y torpe al mismo tiempo, porque eso es como dar un paso hacia adelante y otro para atrás. Porque lo malo de dar un paso para adelante y otro para atrás, lo malo es que no se avanza. Pero
puede suceder que a veces un paso para adelante y dos para atrás sí nos haga retroceder. Esto le sucede a muchos cristianos que se enfrían, que van para atrás. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hay creyentes que no quieren crecer en la fe y por tanto no mantienen la fe que tienen y por tanto no desean, a partir de la fe que tienen, no desean crecer en la fe. La fe, por tanto, debe buscar crecer. Si hay fe en ti, si hay fe de verdad, debes buscar crecer en la fe. Y para crecer en la fe, debes llenarte de Dios. La fe es un don de Dios. Un don de Dios por el Espíritu y por su palabra. Debes llenarte de Dios. Esto significa que debes de escuchar frecuentemente, atentamente, la palabra de Dios. Debes tener una actitud de comunión de los santos frecuente. Debes, en definitiva, buscar a Dios con prioridad en tu vida. Si quieres crecer en la fe, si como mínimo quieres mantener la fe que tienes que buscar a Dios. Tienes que llenarte de Dios. Si no lo haces, no crecerás en la fe. Si no lo haces, puede ser que la poca fe que te queda la pierdas. Debes buscar a Dios. Y debes hacerlo en primer lugar. No basta con hacer una búsqueda ocasional cuando pueda. Ese tipo de búsquedas de Dios cuando pueda, cuando me lo permita el trabajo, cuando me lo permita la vida, cuando me lo permita la gente, la familia. Ese tipo de búsquedas de Dios, poniéndole en un tercer o cuarto lugar de tu vida, no sirven para aumentar la fe. Si quieres aumentar tu fe, tienes que buscar prioritariamente a Dios. Tienes que poner a Dios en primer lugar, porque solo buscando a Dios en primer lugar, la fe puede aumentar. Dice Mateo 6:30 al 33, y si la hierba Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos quiere dar todas las cosas que necesitamos, también la fe, también la fe. Todas las cosas que buscamos, que necesitamos, Él nos las quiere dar, pero nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Solo desde una búsqueda prioritaria de Dios, Él te dará todas las cosas que necesitas, empezando por la fe, por el don de la fe. Pero además, si quieres que tu fe crezca, debes acompañarla del amor. La fe más el amor crece. El amor sería como la vitamina C para el hierro. No sé si sabéis que
hay enfermedades que impiden la absorción de hierro. Y aunque se coma hierro en la comida, por ejemplo la carne tiene hierro, por ejemplo los berberechos tienen hierro, ciertos vegetales como el perejil tienen hierro, y hay personas que tienen necesidad de hierro y comen alimentos que tienen hierro, pero su cuerpo no lo absorbe, porque para absorber el hierro necesitamos la vitamina C. Eso quiere decir que al tiempo que se comen alimentos que contienen hierro, hay que tomar alimentos que contienen vitamina C, como el limón, la naranja, porque estos alimentos que contienen vitamina C ayudan a la absorción del hierro que se encuentra en la carne o, como hemos dicho, los berberechos, el perejil, etc. Bien, este ejemplo que he puesto de la comida es aplicable en lo que estamos hablando a la fe y al amor. Si queremos que nuestra fe crezca, el amor sería como la vitamina C para el hierro. El amor es a la fe lo que la vitamina C al hierro. El amor nos hace crecer en fe. Y algunos se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el amor nos hace crecer en fe? Pues sencillamente porque el desamor o los sentimientos negativos, como el odio, el rencor, la inmisericordia, el deseo de venganza, es decir, lo opuesto al amor, que son los sentimientos negativos, impiden al creyente obedecer a la palabra de Dios. Hay cristianos que leen ciertos textos de la Biblia y no terminan de entenderlos, no terminan de asimilarlos, no terminan, porque les falta amor a Dios y al prójimo. Por tanto, el amor es necesario para que crezca la fe, porque el amor nos hace ver esos textos de la palabra de Dios, esos textos que aumentan nuestra fe cuando los entendemos, cuando los aplicamos a la vida, nos dan fe. Pero es el amor el que nos da otros ojos al mirar esos textos. Ojos de misericordia, de compasión, ojos de búsqueda de reconciliación. Cuando alguien ve a su prójimo con odio, con rencor, con dureza de corazón, no puede perdonar. Por mucho que la Biblia diga que tenemos que perdonar, hay personas que lo leen y no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? Porque no tienen amor. Y al no tener amor, no tienen fe. Aquello que cree a la palabra y obedece a la palabra, que es la fe. Por tanto, cuando la fe se acompaña de amor, la fe aumenta. Si quieres que tu fe aumente, acompáñala de amor. Acompáñala de amor. El amor libra de sentimientos negativos que impiden la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia que vence el mal aumenta la fe. Dice 1 Corintios 13, 2, 4 al 5, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Y el texto sigue hablando de cosas positivas que hace el amor. Por tanto, el amor es un acicate para la obediencia.
El amor ayuda a la fe a obedecer. Y una fe que obedece es una fe que agrada a Dios. Esa es la fe que el Señor quiere. Es una fe que crece, que crece. Estimados hermanos, hemos estudiado la petición de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Y hemos visto que todas las cosas en la vida de los cristianos suceden por medio de la fe. Por medio de la fe se recibe la salvación de Dios en Cristo. La fe en el Señor hace hijos de Dios a todos los perdonados y les conduce a ser santos y sin mancha delante de Él. Por medio de la fe, el Señor concede soberanamente a sus redimidos diversas dádivas de gracia para esta vida presente y para la venidera. Por medio de la fe, el Señor cumple sus promesas generales o particulares a sus hijos fieles, o les da, según su voluntad, dones temporales como la sanidad del cuerpo. Y hemos dicho que para superar ciertas situaciones de la vida es necesaria una fe aún mayor. Los discípulos pidieron al Señor abundante fe para sobrellevar las cosas ordinarias de la vida y para superar las situaciones extraordinarias. Las situaciones difíciles de la vida requieren del creyente que se enfrente a ellas con una fe que supere obstáculos propios como el miedo, la duda o la mala conciencia. El don de la fe aumenta en nosotros, los creyentes, si escuchamos la palabra de Dios con fe, si nos mantenemos firmes en la fe que tenemos y si a partir de ahí buscamos crecer en la fe, teniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas y acompañando a nuestra fe de amor. En Mateo 8, 7 al 8, el Señor nos dice palabras en las que Él se sorprende. Él se encuentra con un hombre que le muestra una fe tan grande, que Él dice allí, nunca he hallado tanta fe. Quiera el Señor que tú puedas desear en este instante ver aumentada tu fe, de manera que el Señor pueda algún día decir de ti, nunca he hallado tanta fe como en ti. Pide al Señor que aumente tu fe. Pídeselo. Y sigue lo que hemos indicado, el camino que hemos indicado, para que aumente tu fe. Que el Señor te bendiga. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderás nuestras angustias
nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla de que la fe, que es un don tuyo, que nos has dado para recibir la salvación, para recibir a Cristo, para recibir el perdón de pecados, la vida eterna, para recibir la condición de hijos tuyos, para ser santos y sin mancha delante de ti. Esa fe que nos has dado es necesario que aumente cada día para poder sobrellevar todas las cosas que nos acontecen y que en algún momento llegan a ser difíciles, unas veces por sí mismas y otras por nuestra humana condición que hace aflorar el miedo, la duda u otras actitudes negativas por las que hacemos que las cosas complejas, que los problemas sean aún más difíciles. Ayúdanos, Señor, a tener más fe para vivir cada día de nuestra vida en las cosas ordinarias y extraordinarias, vivir como vencedores en Cristo tu Hijo. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Te suplico también que sigas sanando, Padre, a los enfermos de COVID en Venezuela, aquí en Tenerife, Canarias, en la península, en el resto del mundo. Te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que tienen otras enfermedades crónicas, como Carmen Teresa, como Susana, como el padre de Josefina, como Ángeles, Señor, como otras personas, Señor, que te necesitan por otras causas, por otros motivos de salud. Sé con cada uno de ellos, por los mayores, por los vulnerables, por los sanitarios, por cualquier persona, Señor, que esté expuesta a esta pandemia o que tenga otro tipo de problemas, Señor. Sé tú nuestra salida. Sé tú nuestro poderoso gigante que luche por nosotros. Danos la fe para creerte y para esperar siempre en ti, oh Padre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.